Amigos y hermanos, un gozo saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Evangelio de Mateo capítulo 4. Por favor, mire, vamos a leer desde el versículo 12 para que usted tenga el contexto, no obstante que vamos a referirnos a unos 3 o 4 versículos no más que están un poquito más adelante. Entonces, Mateo 4, desde el versículo 12, dice de esta manera: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén al Señor. Nos ha parecido en el Espíritu del Señor, amigos, hermanos, que si el Señor nos ha dado la bendición en días anteriores, en predicaciones anteriores, compartir lo que tenía que ver con el anuncio del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento propiamente tal, y algunos hechos posteriores, como su presentación, su bautismo, la tentación de que fue objeto de parte de Satanás al iniciar su ministerio, nos ha parecido prudente, en la gracia del Señor, considerar este hecho. ¿Cómo es que el Señor, que traía comisión de parte del Padre, que traía un mandamiento y que Él venía, como lo dice Isaías en el capítulo 55, usted va a recordar que allí dice: cómo desciende, porque dice: cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y semilla al que trabaja. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice, sino que hará todo aquello para que la envíe, y será en eso bendecida. Esa palabra que sale de la boca de Dios, usted sabe que es Cristo el Señor. De esto da testimonio el primer capítulo, los primeros 18 versículos especialmente del capítulo 1 del Evangelio de Juan,
con gran detalle, plantea cómo Cristo es el Logos, es el Verbo, es la palabra de Dios. Palabra de Dios que sale del Padre. Palabra de Dios que es el Padre mismo. Palabra de Dios que, como dijo Jesucristo, luego yo y el Padre uno somos. Pues bien, esa palabra de Dios que viene al mundo, esa palabra de Dios que, como dice Juan capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, esa palabra de Dios llena de vida, llena de autoridad, llena de luz, que viene a introducirse en las tinieblas del mundo para provocar una nueva lumbrera, una nueva luz. Teniendo esa comisión de Dios, de que Dios había dicho, no volverá a mí vacía la palabra. O sea, el enviado, el bendito Hijo, no volverá a mí sin fruto. Eso garantiza plenamente, amigos, hermanos. Eso garantiza plenamente que Cristo el Señor iba a cumplir su trabajo, iba a cumplir su tarea. El Señor venía, Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino a cumplir su comisión. A eso vino. Y él era un hijo obediente, era un hijo fiel al Padre. No dejaría de cumplir lo que Dios había dispuesto para él. Lo iba a hacer. O sea, necesitaba ayuda el Señor. Si no contaba con colaboradores cercanos, la tarea no la iba a hacer. No podía hacerlo solo. Cuando Jesucristo estaba siendo juzgado, él, ante el requerimiento de alguna de las autoridades por donde lo hicieron pasar, el Señor Jesucristo respondió y dijo, si yo quisiera, yo oraría al Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles. En ese momento enviaría 12 legiones de ángeles para liberarme, para mostrar mi poder, mi autoridad, para destruirlos a todos, para mostrar que efectivamente soy el Hijo de Dios. Pero claramente Jesucristo no venía aquí a dar señales de grandeza, ni de fuerza, ni de nada. Él venía a cumplir la comisión del Padre. Pero si usamos esa misma figura, si Él podía usar la palabra de autoridad y la oración al Padre para que enviara 12 legiones de ángeles y salvarlo de esa situación, ¿no podía orar al comienzo de su ministerio y pedir otras 12 legiones de ángeles para que le ayudaran a hacer el trabajo si es que necesitaba ayuda? Y la respuesta es sí. Sin embargo, hermanos, amigos, sin embargo, una de las primeras cosas que hace Jesucristo inmediatamente después de ser tentado por Satanás es iniciar la predicación del Evangelio. Si usted gusta acompañarme en el versículo número 17 de aquí, de Mateo capítulo 4, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación del Señor. Pero establecida la palabra del Evangelio, establecida la palabra de verdad, dice que inmediatamente, andando Jesús, el Señor, pido perdón, pero la alergia de este tiempo nos complica un poquito. Dice que andando Jesús allí cerca del mar de Galilea, dice que encontró primero 2 hermanos, Simón y Andrés, su hermano. Estaban trabajando, eran pescadores. Y nos importa puntualmente este hecho por lo que ocurre con ellos. Mire el verso 18, por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, hacían su trabajo, estaban ocupados.
Ese es un primer antecedente. Estaban ocupados. El Señor no salió a buscar ociosos, no salió a buscar a los que nada hacían, no salió a buscar negligentes, no salió a buscar gente que está feliz sin hacer nada todo el día y toma el solcito y después busca que le da un poquito de comida. No, no. Él trató con hombres que estaban trabajando, hombres que tenían su actividad, hombres a los que les iba a ser necesario. Si querían seguirlo a él, tendrían necesariamente que renunciar a su vida anterior. Entonces encontró a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19, y le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Interesante el hecho, por lo que ya dijimos, porque estaban trabajando. No eran ociosos, no eran flojos, no estaban tirados, no estaban descansando de no hacer nada. No, no. Eran pescadores que estaban trabajando y en ese momento tiraban la red. Y estando en esa condición y estando ocupados y estando en su quehacer, los antecedentes históricos que tenemos es que las embarcaciones que tenían les pertenecían. O sea, además era gente que tenía cierto poder económico. Sin embargo, el Señor les dice: vengan, venid en autoridad, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Van a cambiar el objetivo, van a cambiar el contenido de la red, pero vamos a usar toda la capacidad que tienen, vamos a usar todo aquello con lo cual han vivido, lo que han hecho por mucho tiempo, aquello que han aprendido, aquello que saben hacer bien. Vamos a usar toda esa capacidad para que a partir de ahora, en vez de captar peces, en vez de atraer peces, en vez de pescar peces, sean pescadores de hombres. Qué interesante porque como lo habremos dicho en alguna oportunidad, el Señor Jesucristo no nos llama para anular nuestras capacidades, para anular lo que hemos sido. ¿Cómo podría Él anular lo que tenemos, lo que es parte de nosotros, si todo lo que tenemos nos lo ha dado Él? Él nos dio capacidades. Si alguien tiene frente a esta cámara hoy, si alguien tiene capacidad para tocar un instrumento, eso no lo compró. Eso no lo consiguió con alguna buena amistad. Si puede hacer eso es porque claramente es una gracia que Dios puso en usted. Es que el de más allá es un gran científico y tiene la capacidad para estudiar, para examinar las cosas y conseguir hacer deducciones interesantes. Muy bien, quiero decirle que eso no lo compró, eso es gracia, eso es don del Señor. El otro tiene capacidad para hacer con sus manos un mueble, arreglar un vehículo, etcétera, etcétera. No hay don que haya conseguido el hombre por sus medios. Mire lo que dice Efesios. Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 4. Mire lo que dice. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Sabe cuál es el único que ha subido a lo alto? Amén. Solo Él. Hay uno que estuvo en lo alto, pero fue echado abajo por su pecado. Pero el único que subió a lo alto es Jesucristo, el bendito Hijo. El que volvió a la gloria, el que volvió al trono del Padre. Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad, está hablando del pecado, llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Todos los dones son regalos de Dios. Todos los dones son manifestación de la gracia de Dios. Muchos hombres,
muchos hombres, a lo mejor la mayoría, no quiere reconocer que el don es un regalo de Dios. No quiere reconocer que lo debe, que alguien se lo prestó mientras viva. No lo quiere reconocer. Entonces, toman señorío de aquello, se lucen, se manifiestan, reciben aplausos, reciben vítores. Si hay posibilidad, se enriquecen en el desarrollo de ese don. Muchos, a lo mejor la mayoría. Y no dan la gloria a Dios por eso. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo, Él llama a estos hombres que eran pecadores. Dice que luego llama a dos más, a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y dice que estaban con su padre remendando las redes. Ni siquiera estaban solos, estaban con su padre. En el primer siglo y antes, la figura del padre era fortísima, amigos, hermanos. Era fortísima. Si contáramos con más tiempo, podríamos recordar cómo allá en el capítulo 11 y 12 de Génesis, el Señor llama a un hombre llamado Abraham, un hombre maduro ya pues. Llama a un hombre llamado Abraham y le dice que deje todo para que siga la voz del Señor, la palabra del Señor. Sin embargo, cuando habla con su padre y su padre se entera, su padre decide, porque él le da la autoridad. Su padre decide y dice, muy bien, si tienes que irte, nos vamos todos. Y su padre se va con Abraham. Cuando Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. No, la paternidad era una cosa fortísima, amigos, hermanos. No es como ahora. Hoy día a cualquier hijo le falta el respeto a sus padres. Hoy día cada hijo vive a su manera. Hoy día un padre no puede disciplinar a los hijos. Hoy día ni siquiera un padre puede referirse con autoridad y con corrección, con una vara, si es necesario, para corregir ciertas malformaciones en la actitud, en la forma, en los gestos o en el uso del sexo de un niño o de una niña. No, hoy día no se puede. En el primer siglo la paternidad era una cosa muy fuerte. Y los hijos de Zebedeo estaban con su padre Zebedeo. Remendando las redes, también eran pescadores. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Pasa frente a ellos y también los llama, dice. Los llama. Vengan ustedes. Y dice que primero Pedro y su hermano Andrés dejaron todo, las barcas, las redes, dejaron todo y siguieron al Señor. Luego los hijos de Zebedeo también dejaron el trabajo y dejaron a su padre. Jesucristo va a decir después, ninguno que ame más que a mí, ame más que a mí, a su padre, a su madre, a sus casas, a sus posesiones. Ninguno que tenga otro amor superior al amor por mí es digno del reino de los cielos. Ninguno. O sea, si quieren ser parte del reino de los cielos, tienen que amarme a mí sobre todas las cosas, obedecerme a mí, hacer mi voluntad y seguirme por donde yo vaya, así sea por la cruz. Interesante el hecho de que el Señor les diga, bueno, primero dejen lo que están haciendo, vamos a cambiar de rubro, pero vamos a mantener la gracia, qué interesante. Segundo, no les llamo para que disminuyan, bajen en el quehacer que tienen. No, es para ponerles en un nivel más alto. Es para ponerles en una condición superior. Hasta aquí solo han pescado peces. A partir de ahora yo les llamo, no se los dice expresamente, pero estaba en el programa. Yo les llamo, les voy a preparar, les voy a enseñar, les voy a formar, porque pronto empezarán a ser pescadores de hombres. Si usted quisiera, para que lo guarde, no podemos desarrollarlo hoy, pero si usted quisiera, podía ir conmigo al segundo capítulo de Hechos, Hechos capítulo 2, y va a darse cuenta que Pedro, después de que desciende el Espíritu Santo sobre una gran cantidad de gentes, dice que Pedro empieza a predicar. Y la Escritura dice que
después que Pedro les predicó, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. El Señor había dicho, vayan, hagan discípulos. ¿Y cómo, Señor? 1, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primera predicación de Pedro. Antes había pescado muchos pescados, muchos peces. El Señor le dijo, vas a dejar de ser pescador. Se lo dijo a ellos, van a dejar de ser pescadores. Yo les voy a preparar para que sean pescadores de hombres. La pregunta es, ¿qué vale más? 3,000 hombres que se salvan, que vienen a Cristo y tienen promesa de vida eterna con el Padre, o 3,000 pescados que dejaron de pescar allí. Aleluya, aleluya. De hecho, quedó tan grabado esto en la vida, quedó tan sellado en la vida de Pedro, que cuando él escribe la carta, ¿no? Escribe la carta a la iglesia, él dice en el capítulo 2, versículo 9, a los hermanos, no se olviden, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que ustedes también pesquen hombres, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios necesita a los hombres terminantemente, no, mi hermano. Que no lo engañen también con esa palabra. Dios necesita que un hombre vaya y diga cosas o que un hombre vaya y haga milagros. No, mi hermano. El Señor es absolutamente omnipotente. Él tiene poder, autoridad, capacidad, gracia. Todo lo llena con su presencia. Bastará un gesto, una palabra, una acción suya para que todas las cosas se hagan a su manera. Sin embargo, Él quiso compartir su gloria con nosotros. Jesucristo ora al Padre en Juan 17 y le dice, al orar, léalo por favor, Juan 17 dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Sí, Él quería que nosotros seamos parte, Él quiso así, hasta hoy día, que nosotros seamos parte de la predicación del Evangelio, que nosotros seamos también portadores de la buena noticia, que nosotros seamos también usados como el Padre utilizó gloriosamente a su Hijo para que trajera la palabra del Evangelio del cielo. El Padre, a través de su Hijo, nos comisiona y nos permite participar de la enorme bendición, del enorme gozo de poder anunciar la misma verdad que Jesucristo anunciaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Si usted conoce a Cristo el Señor, si está en Cristo, tómese de Él, ame al Señor, sírvale, pero hágalo con gozo, hágalo con alegría. Es un privilegio que los ángeles no pudieron nunca usar. Los ángeles nunca pudieron predicar el Evangelio, aunque ellos lo hubieran querido. Solo uno fue usado para enviar la buena noticia a los pastores allá en Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sí, un ángel fue enviado. Pero los ángeles como tales no les fue permitido a ellos. Pero a nosotros sí nos ha usado el Señor y nos quiere seguir usando. Conserve la gracia, conserve su capacidad, pero si no conoces al Señor o conoces un poquito, ven al Señor. El Señor va a usar toda tu gracia, toda tu capacidad para que la pongas a su servicio. Él te va a preparar por la palabra y luego te transformarás en un hombre que, de acuerdo a la capacidad que tiene, el Señor te usará para que seas parte importante en el reino de nuestro bendito Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le cubra, que Dios llene su vida con su presencia. En el nombre de Jesús. Amén.